El 3 de noviembre de 1957 marcó un antes y un después en la historia. Esa mañana, millones de personas escucharon por radio un anuncio que parecía sacado de la ciencia ficción. Una perrita callejera, nacida en las frías calles de Moscú, estaba orbitando la Tierra dentro de una nave soviética. Para el mundo fue un triunfo, una proeza que demostraba que el ser humano estaba cada vez más cerca del espacio. Pero detrás del aplauso, detrás de la celebración y la propaganda, había una verdad oscura. La perrita Laika no tenía una ruta de regreso. No había un plan para traerla a casa. Su misión no era sobrevivir, era resistir lo suficiente para que el experimento pudiera considerarse un éxito. Para entender por qué una vida tan pequeña terminó en una misión tan grande, hay que regresar a los años más tensos de la Guerra Fría. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética no se trataba solo de armas, economía o política, también era una batalla por conquistar el cielo. Cuando los soviéticos sorprendieron al mundo con el lanzamiento del Sputnik 1 en octubre de 1957, no solo dejaron atrás a Estados Unidos, también provocaron una presión interna enorme. Había que demostrar que la URSS estaba a la cabeza del progreso, que eran capaces de lo imposible. Y entonces llegó la orden. Nikita Khrushchev exigió una segunda hazaña espacial para conmemorar el aniversario de la revolución bolchevique. No importaba el tiempo, no importaban los riesgos. El lanzamiento debía realizarse en cuestión de semanas. Los científicos, ingenieros y técnicos sabían que el plazo era inhumano. Aún así, nadie podía decir que no. El proyecto comenzó con una premisa peligrosa: crear una nave capaz de enviar un ser vivo al espacio, aun si eso significaba sacrificarlo. El equipo buscó candidatos en las calles de Moscú. Entre el ruido, el frío y el tráfico, miles de perros vagaban sin rumbo, buscando comida y calor. Los científicos creían que esos animales serían más resistentes que cualquier perro doméstico. Fue así como encontraron a una pequeña perrita mestiza, de orejas puntiagudas y mirada tranquila. Aunque no era más que una callejera, tenía algo especial. No se alteraba fácilmente, incluso en situaciones estresantes. Ese detalle, tan pequeño y tan trágico, la convirtió en la elegida. Laika fue llevada a un centro de entrenamiento junto a otros 2 perros. Sus días cambiaron radicalmente. Pasó de dormir en la calle, sobre cartones, a vivir en una serie de aparatos diseñados para acostumbrarla a un viaje que ningún ser vivo había experimentado antes. La entrenaban encerrándola en cápsulas cada vez más pequeñas, tan reducidas que apenas podía moverse. La sometían a vibraciones similares a las del despegue. Le daban comida gelatinosa para evitar problemas en microgravedad. Laika no tenía forma de entender por qué su mundo se hacía más estrecho cada día. Solo obedecía. Cuando llegó el día del lanzamiento, la madrugada del 3 de noviembre, los técnicos cargaron a Laika dentro del Sputnik 2. La amarraron a un arnés que la mantenía fija. Frente a ella no había nada más que cables, metal, luces y un sensor que monitoreaba sus constantes signos vitales. Su corazón latía acelerado, 3 veces más rápido de lo normal. Aún así, su respiración, poco a poco, se estabilizó. Laika había aceptado su destino sin saberlo. El cohete R-7 rugió con una fuerza ensordecedora mientras ascendía hacia el cielo. En los primeros minutos, los datos mostraron lo inimaginable. Laika seguía viva y consciente, soportando una presión que habría quebrado a muchos animales. Pero lo que ocurría dentro de la cápsula distaba mucho de la imagen victoriosa que el gobierno soviético transmitiría al mundo. Durante décadas, la versión oficial aseguró que Laika vivió varios días en órbita y que su muerte fue tranquila, causada por la falta de oxígeno después de completar su misión. Pero en 2002, cuando ya no había secretos que proteger, uno de los científicos involucrados rompió el silencio. Su nombre era Oleg Gazenko y reveló lo que realmente ocurrió. Laika murió pocas horas después del lanzamiento. El sistema de control térmico del Sputnik 2 falló. La temperatura dentro de la cápsula comenzó a subir sin control. En un espacio tan pequeño y sin ventilación adecuada, el calor se volvió insoportable. Laika jadeó desesperadamente mientras su corazón se aceleraba cada vez más. No había escapes, no había sombras, no había suelo donde acostarse. Solo la oscuridad del espacio y el silencio de una misión que la había condenado desde el principio. Finalmente, su corazón no pudo más. A pesar del sacrificio, la misión de Laika dejó una huella inmensa en la historia de la ciencia.
Gracias a ella se obtuvieron datos vitales sobre cómo reaccionaba un organismo vivo a las condiciones del lanzamiento y la microgravedad. Esos datos permitieron mejorar las cápsulas futuras, desarrollar sistemas de soporte vital y, en última instancia, preparar las misiones que llevaron a Yuri Gagarin y después a muchos otros humanos al espacio. Con el tiempo, Laika se convirtió en un símbolo de valentía involuntaria. Su imagen aparece en monumentos, murales, documentales y libros. En Moscú existe una estatua que muestra su figura mirando hacia arriba, como si aún buscara respuestas entre las estrellas. No se trata solo de un homenaje, es un recordatorio permanente del precio que pagó la ciencia en sus primeros pasos hacia el cosmos. Laika no regresó nunca. Su nave orbitó la Tierra por meses hasta desintegrarse al entrar en la atmósfera, pero su historia sigue viva, orbitando en las conciencias, desafiando a cada generación con una pregunta que no pierde fuerza: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar en nombre del progreso? ¿Y quién paga el precio cuando los avances ya no pueden detenerse? Y mientras recordamos a Laika, su mirada tranquila y su silencio forzado, queda una pregunta flotando en el aire, tan pesada como la órbita en la que perdió la vida. ¿Qué tan lejos puede llegar la humanidad antes de que el costo sea demasiado alto? ¿Y quién decide cuál vida merece ser sacrificada por un avance que nunca pidió?